Vamos a continuar con nuestro estudio de la electrostática, para ser más específico, con ley de Coulomb. Supongamos tener desde una cierta posición colgada con una cuerda, una esfera que tiene una carga de 8 microcoulomb y una masa de 120 gramos. Tenemos por acá otra esfera, y esta la vamos a tener quieta, y está cargada con una carga Q2 igual 3 microcoulomb. Cuando están cargadas una en forma positiva y otra en forma negativa, entonces lo que va a pasar es que aparece una fuerza de atracción. Y ya esta posición no la va a mantener la esfera, sino que la esfera, el hilo va a hacer esto, la cuerda va a hacer esto, y se va a quedar por acá. Esta va a ser nuestra nueva posición de la esfera, y nosotros sabemos, porque lo podemos medir, que esta distancia son 40 centímetros. La pregunta es, ¿qué ángulo se forma acá? Tengamos en cuenta que esta está horizontal. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de la dinámica o de la estática. O sea, acá esto está en equilibrio, por lo tanto la aceleración es 0. Y entonces vamos a decir, bueno, esta pelotita que está acá está en equilibrio. La suma de fuerzas, de todas las fuerzas actuantes sobre esta esfera, tiene que dar 0. Analicemos qué fuerzas están actuando. Yo voy a aislar esta esfera, la voy a poner acá y digo, bueno, entre estas dos esferas hay una fuerza de atracción. Es una fuerza eléctrica que la puedo calcular. Por otro lado, esta esfera tiene una determinada masa, que la tengo acá, y eso se convierte en un peso hacia abajo. Por lo tanto, acá tengo el peso P. ¿Y por qué no se cae para acá? Y no se cae porque tiene una cuerda que la está sosteniendo así, formando acá un ángulo alfa. Esa cuerda está ejerciendo una cierta tensión, que la llamo T. Por lo tanto, este sistema de estas tres fuerzas tiene que estar en equilibrio. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerden ustedes que hacíamos sumatoria de fuerzas en este eje igual a 0, sumatoria de fuerzas en este eje igual a 0. Eso es lo que vamos a plantear. Es decir, acá tiene que aparecer una fuerza así, producto de que esta tensión la descompongo en esta fuerza y en esta. Y si esto es alfa, esto que tenemos acá es la componente opuesta al ángulo, por lo tanto esto será T multiplicado por el seno de alfa. En tanto que este elemento que está acá, que sería esta componente que es adyacente al ángulo, va a ser T multiplicado por el coseno de alfa. Ya no tengo más que plantear las ecuaciones. Es decir, esta fuerza T por el seno de alfa tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Y además, T por el coseno de alfa tiene que ser igual a la carga P. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos sacar sin ningún tipo de problema. Vean, T no me lo están pidiendo, me están pidiendo únicamente alfa. Ustedes me dirán, pero tengo el seno de alfa y el coseno de alfa, no sé cómo sacarlo. Bueno, vamos a buscar una estrategia. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas así, igual a 0. Es decir, la fuerza que va para allá, que es T multiplicado por el seno de alfa, es igual a la fuerza que va allá, que es la fuerza eléctrica. En tanto que la fuerza que va hacia arriba, que es T por el coseno de alfa, es igual a la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que no es más que la masa multiplicado por la gravedad. Esto es igual a esto. Por lo tanto, si yo divido de este lado y de este por un mismo número, que puede ser este, que es igual a este, la ecuación se sigue manteniendo. Entonces voy a hacer eso, voy a dividir miembro a miembro. Es decir, voy a hacer esto. Esto dividido esto es lo mismo que la fuerza eléctrica dividido la masa por la gravedad. Si no se dan cuenta, despejan T y hacen igualación. ¿Qué puedo hacer acá? T con T se van. Y me queda seno de alfa sobre coseno de alfa. Borremos un poquito acá para seguir trabajando. Me queda seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a la fuerza eléctrica dividido la masa por la gravedad. Tengo dos incógnitas, el seno de alfa y el coseno de alfa, pero seno de alfa sobre coseno de alfa era la tangente de alfa.
Por lo tanto, tangente de alfa es igual a la fuerza eléctrica dividido la masa por la gravedad. La fuerza eléctrica la puedo calcular, tenía todos los datos, la masa la tengo, la gravedad la conozco, puedo despejar alfa como el arco cuya tangente vale la fuerza eléctrica dividido la masa por la gravedad. Lo único que tengo que hacer es calcular este valor. Eso, con los valores que tenemos, lo hacemos sin ningún problema, lo vamos a hacer acá en un costadito. Calculemos la fuerza eléctrica primero. La fuerza eléctrica era la constante K por Q1, Q2, sobre la distancia que separa en metros al cuadrado. O sea que la fuerza eléctrica será 9 por 10 a la novena, por la primera carga, que era 8 por 10 a la menos 6. Por la segunda carga, que es 3 por 10 a la menos 6, no le pongo los signos porque son fuerzas, y lo que me da el signo es el sentido de la fuerza, dividido la distancia. En metros eran 40 centímetros, en metros es 0,4 metros, esto elevado al cuadrado. Esta cuenta me va a dar en newton. Hago esa cuenta, 1,35 newton. Por otro lado, la masa por la gravedad, la calculo fácilmente, que sería el peso, sería, la masa eran 120 gramos, la tengo que pasar a kilos, esto lo tengo que poner en newton. Entonces, 120 gramos son 0,12 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. O sea que el peso, 1,176 newton. Bueno, ya tengo la fuerza eléctrica, el peso, tengo que hacer la división. Es decir, que la tangente del ángulo alfa va a ser 1,35 newton sobre 1,176 newton. Los newton con los newton se van, la tangente no tiene unidad, la tangente del ángulo no tiene unidad porque es una relación entre lados, y la tangente me estaría dando 1,148 aproximadamente. Por lo que alfa va a ser el arco cuya tangente vale 1,148. Hago esa cuenta y obtengo un valor de alfa igual a 48 grados, 56 minutos, 25,86 segundos, usando todos los decimales. Bien, ahí tenemos entonces resuelto nuestro problema. Vamos a hacer otro ahora para pensar un poquito. El ejercicio sería así. Tengo dos cargas, una positiva o una negativa, esta vale Q, esta vale 4Q, separadas a una distancia L. Y yo tengo acá una carga positiva que vale Q. Una carga positiva que vale Q. Esto que está acá es la recta que une estas dos cargas. Y la pregunta es, ¿existe algún lugar en esta recta donde yo pueda poner esta carga, ya sea acá, de este lado o de este, en donde la suma de fuerzas que actúan sobre esta carguita vale 0? Es decir, yo puedo ponerla acá, en alguna posición acá, de tal manera que la fuerza que ejerce esta y la fuerza que ejerce esta sobre esta carga me dé 0. Bueno, vamos a analizarlo. Fíjense que no tenemos ningún valor, ¿eh? Vamos a analizarlo. Imaginemos que ponemos la carga positiva acá, que vale Q. Y yo digo, bueno, entre estas dos cargas hay una fuerza de repulsión. Entonces, entre esta carga y esta se repelen. Siempre, siempre, no importa dónde lo pongo, siempre se repelen. En tanto que entre estas dos se atraen. Bien, sobre esta carga, siempre acá adentro, la resultante de la fuerza va para allá. Bueno, listo. Entonces jamás va a ser 0. Para que sea 0, tiene que haber una fuerza para aquel lado y otra para aquel. En este caso las dos van para allá, nunca va a ser 0. Por lo tanto, acá en el medio no hay ninguna posición en donde la resultante me dé 0. Bien, analicemos qué pasa del otro lado. Imaginemos que pongo esta carguita Q acá.
A ver, analicemos lo que va a pasar. Entre estas dos cargas son del mismo signo, se repelen. Entre estas dos cargas son de signos opuestos, se atraen. Bueno, una va para un lado, otra va para el otro, teóricamente podría pasar, pero analicemos los valores. Estas dos cargas valen Q y Q, están separadas una distancia muy grande. Por lo tanto, esta fuerza podríamos decir que tiene un valor pequeño. Estas dos cargas, esta vale Q, pero esta vale 4Q, es muy superior a esta. Y la distancia es muchísimo más chica. Eso quiere decir que esta fuerza, siempre e indefectiblemente, esta fuerza va a ser mucho más grande que esto. Ustedes piensen que la carga F era K por Q sobre la distancia al cuadrado. Si esto se hace grande, crece la fuerza. Si esto se hace chiquito, crece la fuerza. En este caso, esta se hizo más grande que esta, creció la fuerza, y esta distancia se hizo más chiquita que esta, creció la fuerza. Por lo tanto, seguro, esta fuerza es más grande que esta. Tampoco se puede poner de este lado porque nunca vamos a tener resultante igual a 0. Esta siempre va a ser mayor que esta. Vamos a ver qué pasa de este otro lado. Carga positiva vale Q. Estas dos fuerzas, cargas chicas, distancia corta. Estas dos fuerzas, cargas grandes, distancia grande. Entonces acá se podría equilibrar una cosa con la otra. Entonces, entre estas dos se repelen. Entre estas dos se atraen. Fuerza 1, fuerza 2. Veamos si existe algún valor para darle a X que cumpla la condición de que esta fuerza y esta sean iguales. Es decir, vamos a tener que plantear que F1 tiene que ser igual a F2. ¿En qué caso se daría? Bueno, veamos si existe algún valor. F1, que es esta fuerza, está relacionada con la repulsión de estas dos cargas. Entonces, F1 sería K por Q dividido la distancia que separa estas dos Q, que la llamé X, al cuadrado. Esto tiene que ser igual a esta fuerza F2 para que la resultante sea 0. Por lo tanto, esta fuerza F2 la calculo con esta carga y con esta. Sería K por Q por 4Q dividido la distancia que los separa, L más X, al cuadrado. No perdamos de vista que L es un número, no es una incógnita. La incógnita es X. ¿A qué distancia tengo que poner la carga para que la resultante de la fuerza sea nula, o sea 0? Bien, mi incógnita es X, no L. Sigamos. Q con Q se simplifica. Q con Q se simplifica. K con K se simplifica. Me queda entonces 1 sobre X cuadrado es igual a 4 sobre L más X al cuadrado. Despejo, paso esto para acá y esto para acá, y me queda L más X al cuadrado es igual a 4X cuadrado, cuadrado de un binomio, cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo, igual a los 4X cuadrado. Juntamos todas las X de un lado, pasamos todo para aquel lado, y me queda 0 es esta X cuadrado, se resta a estas 4X porque pasa para allá, y me queda 3X cuadrado menos 2LX, y esta pasa para allá también restando, menos L cuadrado. Quedó una ecuación cuadrática en X, en donde esto que está acá es A, esto es B y esto es C. Bueno, vamos a calcular ahora entonces cuáles son las raíces de esa ecuación cuadrática. Hacemos Bhaskara y entonces planteamos con menos B, 2L, o sea, le cambio el signo porque es menos B, más menos. La raíz
de b al cuadrado, o sea, menos 2L al cuadrado, menos 4 por A, que es 3, por C, que es menos L cuadrado, sobre 2 veces A, o sea 6. Esto me queda 2L más menos la raíz. Base negativa, exponente par, resultado positivo, 4L cuadrado. Menos por menos, más, 4 por 3, 12, L cuadrado, todo sobre 6. Esto es entonces 2L más menos, dentro de la raíz me queda 4L cuadrado más 12L cuadrado son 16L cuadrado. Sobre 6. 2L más menos. Raíz cuadrada de 16L cuadrado son 4L dividido 6. Esto me da dos raíces posibles. 2L más 4L son 6L dividido 6. Y esto es L. Y cuando hago 2L menos 4L me queda menos 2L sobre 6, sea menos 1/3 de L. Negativo. No puede ser una distancia negativa, por lo tanto este resuelve la ecuación pero no resuelve el problema físico. ¿Qué me está diciendo? Y bueno, me está diciendo que el único valor de x que hacía 0 la ecuación cuadrática era x igual a L. Por lo tanto, esta distancia acá, que yo tengo que poner la carga Q para que la fuerza F1 y F2 sea igual, tiene que ser igual a L, o sea, igual a esta distancia que tengo acá. No me importa cuánto vale L, no me importa nada. Lo que sí es importante es la relación que hay entre las cargas. Esta vale Q, esta vale Q, esta vale 4Q. En ese caso entonces, esta distancia X tiene que ser igual a L para que esta fuerza y esta sean iguales, y quiere decir eso que no existe fuerza resultante sobre la carga Q. Bien, acá terminó entonces.